Javier Millán Gómez, ¿cómo has estado? Gracias por atendernos esta conversación en este sábado de gloria. Hola, ¿qué tal, Melissa? Muy buenas tardes y buenas tardes a todos los que nos están escuchando. Pues sí, ahora hablando a propósito de Sábado de Gloria, yo creo que es conveniente hablar de estos temas religiosos que también son muy importantes para ponernos a pensar un poco. Que justo esto que debemos pensar tiene mucho que ver, Javier, con la connotación que le damos a Dios, al Dios que queramos imaginar en nuestra mente, ¿no? Fíjate que pues, el tema de Dios a mí me resulta muy interesante, y además porque, pues bueno, pues a ti no te puedo decir nada de la formación religiosa que yo tengo, pero bueno, pues yo tanto la primaria como la secundaria la estudié en una escuela religiosa, en donde había monjas, pues esa era precisamente parte de mi entorno, mi día a día, y no se trata de que precisamente esta reflexión que vamos a generar este sábado sobre Dios esté en no creer o en promover la erradicación de la religión, no, ni mucho menos, pero vale la pena generar una reflexión en torno a la figura de Dios, ¿no? Es decir, sobre todo porque en el discurso religioso, que también es importante cómo el discurso genera una forma de pensar, y sobre todo es algo que hemos insistido en especial en esta colaboración que hacemos sábado con sábado, Uh-huh. es que el pensar y cambiar la forma en la que nosotros pensamos hace que nosotros tomemos decisiones distintas. Entonces, por eso es tan importante el pensamiento, porque el pensamiento nos permite generar reflexiones que posteriormente nos llevan a una decisión distinta sobre nuestro entorno, ¿no? Hacer o no hacer, dejar Sí. de hacer o cambiar la manera en la que hacemos, ¿no? Oye, Javier, bueno, yo creo que quienes nos están escuchando seguramente conciben, sobre todo si profesan la religión católica, a Jesucristo, que es el protagonista de esta semana que ya estamos por concluir, que es Semana Santa, como el hombre al que Dios le dio esta tarea de convertirse en tal y venir a estar entre nosotros. Pero pues este hombre, antes de serlo, también fue niño, también fue adolescente, y yo creo que ahí es donde podemos empatizar en el cuestionamiento que todos nosotros tenemos cuando somos adolescentes, Javier. Bueno, antes que nada hay que mencionar algo. La Iglesia constantemente promueve esta idea de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza, pero también puede ocurrir al revés, es decir, cuánto de lo que nosotros le atribuimos a Dios se parece a lo que nosotros somos o no somos, ¿no? Pero tiene que ver con un patrón de referencia a lo que yo pienso. Entonces la gente se genera este pensamiento sobre Dios a partir de las características que ellos mismos tienen. Entonces, porque de lo contrario, si vemos a Dios como una persona intelectual, reflexiva, superior en todos los ámbitos mentales, no solamente en cuanto a su omnipresencia y a su omnipotencia, sino también en estas reflexiones que él puede generar, en estas formas de pensar, pues la gente no lo entendería si es demasiado superior, ¿no? Sí. Entonces necesita buscar la manera de entenderse con Dios. Y a propósito de esto que acabas de mencionar, que tiene que ver con la historia de Jesucristo, que bueno, de entrada quiero establecer ese punto de vista. Jesucristo para mí es un gran precursor de la moral, ¿no? Entonces hay grandes Sí. lecciones en el decir que no hay amor más grande que el que da la vida por sus amigos, ama al prójimo como a ti mismo. Entonces son un montón de cosas que me parecen fundamentales, sobre todo en los tiempos que nosotros estamos viviendo. Además, bueno, pues hay que reflexionar esto de que decir ama a tu prójimo como a ti mismo. Bueno, pues la gente se tiene que preguntar, perdón, pero ¿qué pasa cuando el prójimo es distinto a lo que nosotros somos? Entonces parece que la gente no quiere tanto al prójimo cuando se parece, es muy distinta a ellos, ¿no? Pero bueno, hay dos libros que yo os recomiendo que pueden hablar un poco sobre esta historia o estos antecedentes que tuvieron Jesucristo, que tuvo Jesucristo en cuanto a su infancia, su origen, etcétera. Uno es el Evangelio de Lucas Gavilán, de Leñero. Ahí en ese novela hace una reflexión de qué pasaría si Jesucristo fuera mexicano. Uh-huh. Entonces es un Jesucristo que nace en lugar de un pesebre, nace en un prostíbulo, nace en un motel. Entonces la manera en la que hace milagros es a partir de negociaciones, de rebeldías, ¿no? Juan el Bautista en la novela que propone el Leñero es un líder sindical, etcétera.
Y el otro es el de que causó en su momento mucha controversia, es el Evangelio según Jesucristo, de José Saramago. Entonces, en este texto hay esta rebeldía de que qué pasaría si Jesucristo fuera demasiado humano, en el sentido de que Dios le dice, tú tienes que ser el elegido, tienes que sacrificarte, pero la humanidad dice, bueno, pero yo no quiero sufrir, ¿no? Claro. Yo no quiero, tengo que aceptar ese designio que me genera a partir de lo que algo que yo no quiero, o sea, yo no estoy dispuesto a sufrir. Y hay mucha gente que puede identificarse con eso, no aceptando ciertas condiciones o ciertos destinos que pueden muchas veces no ser demasiado gratos o demasiado satisfactorios para lo que nosotros queremos. Entonces, esta parte como de humanizar a Dios en el sentido de que pueda ser Jesucristo, no necesariamente el mártir que se esperaba o la persona que reconoce la voluntad de Dios, que es muy interesante porque también cuando nosotros entramos en esta comunión con Dios, es una forma también de que reflexionamos sobre nuestros propios problemas y lo que queremos lograr, pero sobre todo en la resistencia de lo que no aceptamos para nuestras vidas, ¿no? Entonces ahí es cuando dicen, bueno, acepta la voluntad de Dios, pero ¿qué pasa si la voluntad de Dios no se parece a lo que yo quiero? Entonces, este es un choque bien interesante en la manera en la que nosotros aceptamos esta parte espiritual de nuestras vidas. Y me parece, Javier Millán Gómez, que eso es una gran parte de lo que deberíamos pensar a propósito de estas conmemoraciones, el cuestionarnos todo el tiempo, que quienes nos están escuchando no pierdan la capacidad de cuestionarse una y otra vez, porque a lo mejor muchos de quienes nos están escuchando no concuerdan con nada de lo que acabamos de decir y hay quienes concordarán por completo con lo que conversamos, pero ese es el tema, que nos cuestionemos para reafirmar o no nuestra posición. Javier, te agradecemos infinitamente siempre esta conversación. Al contrario, gracias a ustedes y sobre todo no olviden seguirme en TikTok, @JavierMigo, para que pueda recibir algunas recomendaciones y pueda seguir hablando de estos temas que me parecen muy interesantes. Gracias, Javier, te saludo con